Bienvenidos a Docencia Creativa, el canal para la innovación y cambio educativo. Bienvenidos sean todos, profesionales de la educación, estudiantes, futuros profesores, profesores en servicio. Mi nombre es Luis Fernando Brito Rivera. Bienvenidos. El día de hoy tenemos un tema denominado la teoría sociocultural al descubierto, del momento instrumental al desarrollo holístico de la psique humana. El día de hoy se encuentra con nosotros el doctor David Subero. Él es colaborador de la Universidad de Girona, doctor en Psicología de la Educación, y baste mencionar también que tiene un postdoctorado por la Universidad de Brasilia. El día de hoy vamos a abordar una visión introductoria sobre la perspectiva instrumental de la teoría sociocultural y su evolución hasta llegar a una perspectiva más holística de la misma. Recuerden que este recurso, este contenido está dedicado a todos los estudiantes de psicología de la Facultad de la UNAM y centrado en la teoría, en la asignatura de teoría sociocultural. David, ¿cómo estás? Bienvenido. Buenos días, Luis. Muy bien, perfecto. Aquí desde Barcelona. Y bueno, vamos a comenzar un poquito la conversación. Hablábamos de la teoría sociocultural y yo creo que sería interesante dejar claro el porqué de la importancia de la teoría sociocultural. ¿Por qué entendemos que es importante desde una perspectiva psicológica esta teoría? Y de dónde entendemos que es relevante para generar, de alguna manera, la construcción de la psique, como otros autores dirían, de la propia consciencia, ¿no? Yo creo que es relevante dejar claro que para las personas que trabajamos desde la teoría sociocultural, lo que es relevante para el desarrollo de los procesos psicológicos es el origen en las prácticas sociales e históricas, es decir, en este caso en los contextos culturales, eh, de los procesos que a posteriori van a desembocar en la construcción de la consciencia o de la psique, ¿no? Entonces, partimos de que la parte más relevante es el origen de estos procesos en la cultura. Dígase cultura en las relaciones sociales, dígase cultura en otro tipo de interacciones, en instrumentos, como dirían algunos, ahora avanzaremos por aquí, o objetos, o bien en otro tipo digamos, de contextos, digamos, en que las personas, los otros, posibilitan de alguna manera o facilitan esa construcción de la mente. Ya. Mira, algo que me gustaría comentar, aprovechando y que nos están viendo jóvenes psicólogos y psicólogas, es que la teoría sociocultural sigue siendo hasta nuestros días en ocasiones una teoría periférica que no es muy reconocida, no es ampliamente abordada desde sus fundamentos más profundos, digamos. Entonces esto me lleva a pensar que en ocasiones a la teoría sociocultural se entra mal, se entra tarde o definitivamente no se entra, ¿no? En ese sentido creo que la entrevista que tenemos el día de hoy va a ser muy provechosa porque la idea es poder redondear esta primer perspectiva más clásica de la teoría sociocultural, digamos la perspectiva instrumental, y de ahí ir bordando hacia el momento que vivimos ahora, más integral más holístico, inclusive colindando con estos conceptos de vanguardia, digamos, como el de subjetividad, que esperemos pueda haber tiempo para que lo puedas abordar. ¿Cómo nos podrías explicar esta perspectiva, este movimiento, esta transición de la teoría sociocultural? Lo has iniciado perfectamente, Luis. Es decir, cuando nos acercamos a la teoría sociocultural, muchas veces nos acercamos como algo periférico y realmente desde una visión más genérica, más, ¿cómo lo diría?, más institucionalizada, en la que se ha ido conociendo en la academia, ¿no? Y has mencionado digamos, la perspectiva o, digamos, o el momentus instruccional, como aquel que ha tenido más vigencia, ha sido más reconocido, tanto en este caso en Occidente, como en la psicología soviética oficial donde realmente se estableció. Y este periodo instrumental, que realmente es un periodo relevante y que desarrolló Vygotsky en una parte importante de su vida, en los años 20, se caracteriza, decíamos que lo importante en este caso de la psicología sociocultural es el origen de los, digamos, de los
el origen del desarrollo de la mente en la cultura y en los procesos sociales y en este caso en cómo el exterior puede tener la posibilidad de modificar características internas, ¿no? Y en este caso, una de las características que hacen que el periodo instrumental sea relevante es el uso justamente de instrumentos. Instrumentos en que de alguna manera podemos entender pues artefactos, signos, una suerte de características que median, palabra interesante, mediar significa de alguna manera hacer un tránsito entre lo exterior, entre las personas que usan otros signos en el exterior y que de alguna manera hacen, vehiculan, facilitan que estos signos culturales en el exterior puedan de forma progresiva ser interiorizados, ser incorporados a la psique de la persona que va aprendiendo, ¿no? Eso se entiende por aprendizaje. Ya, y ahí el punto que me gustaría destacar para que también nuestros espectadores, alumnos y docentes puedan ir familiarizándose más. Subrayar el carácter epistemológico de esta teoría en contraste a otras que se utilizan en el área educativa, en el sentido de que la constitución de la conciencia, la constitución de lo psicológico, está situado en esa interacción sociocultural que tenemos con otras personas y con otros objetos. En este caso ya mencionabas el concepto de artefacto, que heredamos de este devenir histórico y que también van mediando y van siendo reguladores del desarrollo psicológico, ¿no? Esta visión como más instrumental, como tú decías, y que bueno, más tarde nos irás explicando cómo deriva hacia esta visión más holística, más integral. Exactamente. Lo que hay que tener de alguna manera como foco, como idea, es que la cultura se institucionaliza en objetos culturales, en instrumentos. La cultura es esto. Entonces, desde este punto de vista, son los objetos culturales, son los instrumentos los que, de forma progresiva, tienen que ser parte, en este caso, de la persona y a su vez se van incorporando y construyendo la psique humana, ¿no? Entonces, esto es relevante porque objetualizamos la cultura, objetualizamos también las relaciones sociales. Entonces, es una de las características y es la que ha ido llegando en Occidente y por la que se ha ido entendiendo la teoría sociocultural, ¿no? También la idea de externo e interno, ese tránsito, digamos, de lo externo y cómo lo externo llega y transforma lo interno, quizá como una perspectiva muy de reflejo, ¿no? Que no hay un filtro entre medio, sino que de poco a poco va transformando directamente a esa persona. Ya. Sí, efectivamente ese punto es esencial para poder comprender la teoría sociocultural y sobre todo sacarle todo el jugo y todo el partido, porque definitivamente no se trata de replicar los preceptos teóricos sin tener esta comprensión más profunda, más experta de cómo es que desde la teoría sociocultural se explica la relación que tiene el hombre, la mujer en relación a la construcción de conocimiento con la realidad y cómo la influencia de la historia, del movimiento cultural, del movimiento social, pues va teniendo este efecto que Vygotsky nos explica y que además lo explica de una manera magistral y creo que como en ninguna otra teoría educativa se va construyendo este sentido de la realidad. Pero antes de entrar, digamos, de lleno a esta perspectiva de la subjetividad, que estoy seguro que ya estás muy motivado en podernos compartir, me gustaría que nos siguieras complementando esta visión instrumental, inclusive histórica, porque recordemos que la teoría sociocultural pues, tiene un devenir también sociopolítico muy interesante. Exactamente. Es decir, bueno, decíamos que en este caso el instrumento, el objeto cultural, es el elemento, digamos, fundamental porque es entendido como todo lo que entendemos por cultura, como que se objetiviza en este tipo de elementos, ¿no? Entonces, a partir de la construcción con los otros más capaces, con personas, con signos, con herramientas, de forma progresiva lo que va sucediendo, pues es eso, ¿no? Va cambiando, va transformando la psique humana, ¿no? Y desde un punto de vista, pensamos, desde un punto de vista de revolución, en este caso la revolución soviética, la institucionalización después de lo que es la psicología marxista, específicamente soviética, lo que va sucediendo
es que de forma progresiva esta visión de objeto, esta visión de instrumento, esta visión, yo diría más quirúrgica de lo que es el proceso de construcción de la mente, va teniendo cada vez más relevancia. Porque de alguna manera también va a favor de un tipo de construcción, de un tipo de aprendizaje que lo que hace es facilitar un modelaje en relación a los posibles alumnos, en relación a las posibles personas a construir. ¿Qué quiero decir con modelaje? Quiero decir que de alguna manera es el hombre nuevo se construye a partir de lo que la sociedad ofrece, moviliza, instaura y genera de alguna manera nuevas formas de comprensión psicológica. Es la sociedad que tiene ese poder. Sí. Y ahí justamente ese es el punto más potente del origen de la teoría sociocultural, porque emerge, se constituye como una herramienta más para comprender el movimiento social que estaba ocurriendo en la Revolución de Octubre y toda la transformación que tuvo la sociedad rusa y luego soviética, y la necesidad de comprender lo humano desde un posicionamiento más complejo, más rico, más interactivo, porque eso no se había dado hasta ese momento en el resto de las otras psicologías. No había esta ida y vuelta entre la interacción entre sujeto y objeto, y que finalmente en el centro de la perspectiva vygotskiana pues queda anclada el posicionamiento de que vamos construyendo el sentido de la realidad en interacción con esas condiciones que nos están rodeando, políticas, sociales, económicas, etcétera, etcétera, ¿no? Pues es curioso lo que planteas, porque si en un momento lo que sería la perspectiva instrumental buscaba, digamos, o tenía el objetivo, digamos, de que la sociedad transformara al individuo y generara procesos, conciencias, de alguna manera nuevos, que de alguna manera podrían transformar, en este caso, a la persona, a la vez, aquí hay elementos que poco a poco nos van dando pie a cierto determinismo. Y es una de las críticas que comienzan a aparecer en relación a la psicología sociocultural de corte instrumental. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, a partir, digamos, de poco a poco entender que lo social, los instrumentos, lo externo que puede modificar, en este caso, los procesos psicológicos de la persona, también se plantean hasta qué punto la persona tiene capacidad, pues, de controlar o de elaborar su propia conciencia, ¿no? Porque si realmente hay una extensión directa entre lo externo y lo interno, ¿cuál es esa capacidad que tiene la persona de generar esa visión más propia? Y después la idea de la creatividad, la idea de la imaginación, todos esos elementos no están considerados. Está considerado básicamente la construcción cognitiva y las facultades, digamos, más psicológicas, pero de corte cognitivo. Entonces, elementos como la fantasía, elementos como la creatividad, elementos incluso como la emocionalidad o la experiencia, no tienen un rol relevante en esta perspectiva instrumental. Y ahí aquí vemos que hay elementos críticos. Ahí déjame detenerte para aclarar un poco el contexto, porque lo que estás mencionando es estratégico. O sea, tenemos una primera versión de la teoría sociocultural de carácter instrumental, derivada sobre todo de estos movimientos políticos que estaban viviendo en Rusia en ese momento, y que tienen como objetivo la constitución de un hombre nuevo, de una sociedad nueva. Exactamente. Y que deja de lado el lado de la individualidad, y como tú ya lo estabas abordando hace un momento, la cuestión de la creatividad, de la voluntad, de la imaginación, pero que finalmente no debemos olvidar ese fundamento primigenio, esencial de la teoría sociocultural, porque definitivamente también rompe con los paradigmas psicológicos imperantes en ese momento, dado que el objetivo de ese momento histórico es renovar la sociedad, ¿sí? Pero que también queda estancado, queda muy encasillado, queda como en una camisa de fuerza, porque aparentemente alude a un determinismo, es decir, que seremos finalmente resultado de las condiciones socioculturales, y aparentemente lo único que podemos hacer es responder a esas condiciones socioculturales. Pero es ahí justamente la riqueza de lo que estás mencionando, porque no creo que Vygotsky, ese Vygotsky esencial, primigenio, haya considerado ese paradigma un tanto determinista,
no lo considero, sino que más bien se va viendo esta evolución en el mismo autor, inclusive ya al final de su vida, al final de su obra, cuando empieza a mencionar, pues, por ejemplo, el papel de las emociones, ¿no? Y justamente esto ayuda a entrar a lo que estabas diciendo y que deseo que te invito a que continúes justamente en esta evolución más hacia lo subjetivo. Exacto. Centrándonos, digamos, como preámbulo a lo que después sería la incorporación o la visión de Vygotsky más al final de su vida, ¿no? Que incorpora todas estas perspectivas más holísticas, es importante resaltar es decir, que la perspectiva más instrumental va muy relacionada con la teoría de la actividad y toda una perspectiva más institucionalizada en una psicología soviética yo diría, poco flexible, muy Claro. estancada, en que Leontiev tuvo mucho poder y en que hubo poco movimiento para aquellos autores que tenían una perspectiva más abierta, ¿no? Entonces, a Vygotsky siempre se le ha relacionado con esa perspectiva más instrumental, pero hay que destacar que fue Leontiev que la institucionalizó y que se usó de algunos conceptos de Vygotsky. Hablamos de zona de desarrollo próximo, hablamos de la idea, en este caso, de los procesos básicos y superiores, hablamos de elementos, en este caso, como construcción de la mente a partir de, en este caso, de experiencias interpsicológicas que después pasan a intrapsicológicas, pero es un uso, digamos, deliberado por parte de ciertas personas, incluso de cierta perspectiva psicológica soviética que se ha ido institucionalizando. Dicho esto, Vygotsky obviamente se incorporó en lo que sería una perspectiva más instrumental, pero Vygotsky no es algo homogéneo. Vygotsky como Claro. personaje histórico, como psicólogo, es una persona realmente, yo diría que compleja y en cierto modo también contradictoria. Entonces, él se dio cuenta que la perspectiva instrumental tenía sus potencialidades, él tenía muy clara la idea de consciencia, él tenía muy clara también la idea, en este caso, de construcción de un hombre nuevo a partir de esos orígenes culturales, pero entendió que desde una perspectiva instrumental quizá había elementos que no acababan de ser lo suficientemente complejos para poder entender una perspectiva de la psique, de la mente, realmente sociocultural, ¿no? Y él empezó a plantearse una idea muy clara, y era, ¿de qué manera puedo entender yo este complejo desarrollo de la mente para que sea, en este caso, el sujeto dueño de su propia conducta? Claro, Y claro, claro. con esa idea, empezó a plantear lo que entendemos el concepto fundamental de esta última fase, que es Perezhivani, que si quieres Ya, ya, ya. lo podremos desarrollar a Ya, continuación. ya. Sí, mira, antes de entrar a ese tema, que es, digamos, el más importante en esta entrevista, me gustaría recordarle a aquellos que estén viendo este contenido, este recurso, que tenemos una entrevista anterior con el doctor Efraín Aguilar, psiquiatra por la UNAM. Él tuvo la oportunidad de estar en la Unión Soviética, inclusive cuando era así de lleno. Y en este video anterior nos comentaba justamente el desarrollo, las intimidades del grupo de la famosa troika de Vygotsky, entre Luria, Leontiev y Vygotsky. Y bueno, cómo hay esta escisión y sí, efectivamente Leontiev termina como acomodándose a una visión como más oficial de la psicología. Hay una separación del grupo inicial. Y obviamente esto es muy natural porque somos seres humanos y las relaciones humanas son complejas, es natural que haya idas y regresos. Y justamente el último comentario que acabas de mencionar, pues alude a esto que el doctor Efraín Aguilar comentaba en su video, en el video donde participó, que finalmente Leontiev y la teoría de la actividad sí es una teoría, una perspectiva que tiene una orientación sociocultural, pero que es muy común confundirla con Vygotsky. Finalmente es Leontiev, e inclusive hasta nuestros días tenemos la tercera generación de la teoría de la actividad con Georg Engelstrom en la Universidad de Finlandia y en California también, que digamos es parte de la misma historia, pero que sí hay que tener bien claro que hay un momento entre Vygotsky y Leontiev que hay esta separación, ¿no? Y que Exacto. finalmente Leontiev termina desarrollando su teoría, que también es bastante potente,
pero que en este caso, en nuestro video el día de hoy, nos compete, digamos, aclarar estos intríngulis y pasiones teórico-metodológicas entre los mismos autores. Exacto. Y es de destacar también que bueno, Vygotsky estuvo prohibido en la Unión Soviética, Claro. estuvo prohibido no tanto lo que en este caso Leontiev de alguna manera recuperó de Vygotsky, que era lo que le interesaba para solidificar su teoría de actividad, sino aquellos elementos, digamos, que no le interesaban, que eran aquellos elementos finales de su etapa e incluso los elementos que salían en la primera fase, ¿no? Estamos hablando de la tesis de Vygotsky, que es Psicología del Arte, donde Vygotsky recupera una serie de elementos como la creatividad y como la fantasía ya en su primer inicio. Después se acomodó Claro. en lo que es la teoría, el momento instrumental, y después recuperó algunos elementos de esta primera fase para desarrollar lo que entendemos por Perezshivani. Pero estuvo prohibido durante mucho tiempo y sus ideas fueron, en este caso, dejadas de lado por una visión de la teoría de actividad o psicología marxista, que era lo mismo, de alguna manera. Lo que era psicología marxista era teoría de actividad, y lo que no fuera ligado a esta perspectiva era dejado de lado, no era marxista. Entonces hay que tener en cuenta este contexto histórico para entender esta realidad. Sí, ese punto que acabas de mencionar es también importante en la misma biografía de Vygotsky, porque además Psicología del Arte es un documento, bueno, que marca la historia, que es su tesis doctoral, pero en realidad este documento tiene tras de sí un desarrollo de un Vygotsky joven, de un Vygotsky inclusive adolescente, que ya se estaba moviendo por diferentes contextos como el arte, el derecho, la misma medicina, etcétera. Y esto nos hace ver que era un hombre con motivaciones diversas y que finalmente Totalmente. iba ordenando el sentido de su teoría, pero le iba dando como espacio, como reposo a la misma teoría, e iba él mismo reflexionando si su posicionamiento era congruente, y paulatinamente lo iba renovando. Tan es así que ya al final de su vida retoma este concepto de la vivencia, de la experiencia, de la Perezshivania, que es lo que nos vas a comentar en un momento. Pero esto lo retomo para no perder de vista que era un hombre que preveía en su misma teoría esta evolución, este movimiento, y que no estaba todavía definida, no había llegado al momento culminante, porque además hay que recordar que Vygotsky muere joven, no tiene la oportunidad de seguir reflexionando, de seguir desarrollando su posicionamiento, a diferencia de otros autores que sí tienen la oportunidad de vivir hasta ser mayores, como el caso de Piaget, por ejemplo, que ya muere bastante mayor, y tiene, digamos, la oportunidad también en su propia vida personal de ir reflexionando las particularidades de su teoría. En el caso de Vygotsky esto no ocurre, y bueno, eso también marca el sentido de la teoría hasta nuestros días y cómo otros la fueron retomando hasta hacer sus propias interpretaciones de la misma teoría de Vygotsky. Totalmente. Y estudiantes y todos aquellos que nos escuchen a recuperar un poco incluso la biografía, la historiografía de Vygotsky, ¿no? Porque era una persona totalmente compleja, totalmente autodidacta, que se interesaba por todo, por medicina, por derecho, por cultura, por filosofía, y que nunca dejaba de investigar y de crear y de plantear, incluso bueno, él era judío y él sufrió lo que es el antisemitismo en la propia Rusia, y aún así él era una persona súper innovadora, que no dejaba de moverse, que hacía contactos, tenía la capacidad de estar desde laboratorios desde San Petersburgo hasta irse a los Urales a hacer investigaciones con Luria. Una persona totalmente increíble. Claro. Incluso eso se puede ver en las mismas teorías, ¿no? De lo que hablábamos, ¿no? De que él siempre iba investigando y no se afianzaba en una única teoría que iba desarrollando, sino que él siempre estaba en planteamientos nuevos, en configuraciones nuevas y de alguna manera en construcciones que le dieran una mayor inteligibilidad en lo que era el fenómeno y la construcción psicológica, ¿no? Entonces a eso va un poco la idea también en este caso de Perezshivani, ¿no? Incluso algunos autores lo llaman el Mozart de la psicología por la precocidad, digamos, es muy joven, ¿no? Pero por la precocidad y los desarrollos que él hizo. Entonces, si quieres, hablando ya por lo que comporta Perezshivani y la última fase de la vida y de los
de lo que serían los avances conceptuales y de investigación de Vygotsky, podemos centrarnos, digamos, ya ahí. Claro, adelante. Lo que comentábamos un poquito al inicio, Vygotsky comenzó a replantearse que igual todo lo que era la construcción teórica instrumental tenía ciertas limitaciones en relación a lo que él planteaba, digamos, como la comprensión de la consciencia desde una perspectiva marxista, pero entendido también o buscando incorporar elementos como la creatividad, lo genuino, lo holístico, y elementos que no solo fueran la construcción cognitiva de la psique, sino entendiendo también que hay otros formatos, en este caso como la emocionalidad, que tienen una gran relevancia, ¿no? Sí, por habla supuesto. incluso de sentido, y el sentido se utiliza por primera vez en Vygotsky. Se utiliza, digamos, con esta idea, con la idea de experiencia. Entonces, la propia Perezhivani, traducida del ruso, mal en español, ¿no? Pero sería una idea de experiencia emocional, experiencia vivencial, una suerte, digamos, de configuración cognitivo y emocional, en este caso, en esta antología, pero que de alguna manera lo que busca es recoger la experiencia vital de lo que es el aprendiz, el niño en este caso, que no se sitúa ni en el exterior, ni se sitúa en el interior. Es una configuración, digamos, mutable, flexible, dinámica, que de alguna manera tiene su origen cultural, ¿ok? Entendemos, porque por eso es teoría sociocultural. Lo cultural es fundamental. Él lo sitúa en el ambiente, digamos, ese ambiente, digamos, flexible, es como un magma flexible de esa experiencia en el ambiente, con su origen cultural, pero que de alguna manera no es algo que se interioriza de forma directa, sino que es una construcción simbólica emocional en que la experiencia vivencial del niño, del aprendiz, es fundamental para recoger aquello relevante del exterior. Claro. Es decir, por ejemplo, igual si me extiendo, Luis, tú me dices, ¿no? Sí, pero vamos bien en tiempo, vamos perfectamente bien. Ok. Lo que para Vygotsky es importante es entender que no es exterior ni interior, sino es entender el niño, la experiencia vivencial del niño que ya lleva en su flujo de experiencias cognitivo-emocionales en un contexto y un ambiente determinado. Y en ese contexto y ambiente determinado, ese niño con sus experiencias recogerá aquello que para él le da sentido. Es una experiencia realmente relevante, ¿no? Y construirá una serie de procesos que conformarán su conciencia, su experiencia sobre la realidad. Y serán procesos genuinos y únicos. Entonces, eso es un cambio fundamental con la perspectiva instrumental. Y me gustaría destacar un ejemplo de Veresov, porque Veresov es un profesor que trabaja en este caso en la Universidad de Monash, en Australia. Él se centra mucho en lo que es el concepto de Perezhivani y él planteó una serie de ejemplos muy interesantes en relación a las actividades escolares, ¿no? Entonces, nos situamos para que nuestros alumnos tengan una experiencia más vívida de lo que podría ser Perezhivani desde una perspectiva más escolar, ¿no? Planteamos, por ejemplo, una excursión escolar, un paseo, ¿no? Y que los alumnos lo hacen en autobús, en camión, en este caso en México, hacia un lugar de visita. Y podemos poner, por ejemplo, a Teotihuacán, ¿de acuerdo? La ciudad de los dioses, donde están las famosas pirámides del Sol y de la Luna. Nuestros estudiantes lo identificarán rápidamente, ¿de acuerdo? A los niños se les invita a hacer un dibujo sobre la excursión, por ejemplo, ¿de acuerdo? Es una de las actividades. Y entonces, lo que realmente destaca Veresov en este caso es que la respuesta de los niños en sus dibujos dan pie a que la Perezhivani, aun teniendo la misma experiencia en relación al ambiente, el dibujo cambia. Es decir, la producción final, creativa, genuina, el sentido que le dan es diferente. Entonces, aunque estos niños hayan tenido la misma experiencia de ir en excursión a Teotihuacán, ¿sí?, en autobús, o tengan el lema de tener, ok, hoy fuimos a Teotihuacán en autobús, hazme este dibujo, los niños, de alguna manera, lo incorporarán de forma diferentes. Unos dibujarán el autobús o el camión, porque para ellos ha sido relevante el viaje. Otros se dibujarán con sus compañeros y otros dibujarán las pirámides de Teotihuacán. Entonces, lo que aquí nos está diciendo este ejemplo tan, ¿cómo diría?, tan vivencial, tan claro, es que la Perezhivani se refleja a partir de lo que es la actividad, el ambiente. Pero es un complejo proceso dialéctico que siempre es genuino, es diferente
en las experiencias de vida de cada uno de nuestros alumnos. Ya. Y ahí déjame detenerte para introducir en tu magnífica ejemplificación el siguiente elemento. O sea, la teoría de Vygotsky, desde esta perspectiva instrumental, nos habla de un proceso interpsicológico e intrapsicológico, en la que primero estamos mediando a través de expertos y artefactos, que sería la perspectiva, el elemento interpsicológico, para luego convertirse en voz interna, en el efecto intrapsicológico. Visto desde esa perspectiva, queda bastante acotado el espacio en el que estamos relacionándonos con la realidad. Y en el ejemplo que estás poniendo, efectivamente, imagino a los niños en el autobús, en el camión de la escuela, relacionándose con los maestros que los acompañan, en este juego inter e intrapsicológico, interiorizando nuevos aprendizajes, construyendo nuevos sentidos, pero finalmente estos niños traen otra carga de significado que también viene enganchada a su familia, a su comunidad, a sus perspectivas más individuales, y que se ponen en juego al momento de construir el dibujo. Si bien es cierto que se ha dado esta ida y vuelta entre lo interpsicológico y lo intrapsicológico, finalmente el alumno termina poniendo su sello muy característico en la producción, en este caso el dibujo, ¿no? Y ese es justamente el sentido más individual, más de vivencia, que es lo que estás rescatando y subrayando en este momento. Exacto. Fíjate que desde la perspectiva instrumental siempre remarcan lo interpsicológico y lo intrapsicológico. Pero en este caso esta dualidad es efímera, no existe dualidad, porque Peretzivani nos está diciendo que lo que tenemos es un organigrama, un proceso complejo en que entendemos el ambiente con el niño de una forma dialógica. Entonces la dualidad en este caso se diluye, es un constructo continuo, y esto es lo más relevante en esta última etapa. El romper con esta dualidad de fuera así es, y rompiendo con la idea de reflejo. Incluso. Así es, quedando entendido como una unidad de movimiento complejo, donde todo tiene relación con todo, donde no hay un principio ni un fin, sino hay movimiento permanente. Y estas, digamos, lo diría de manera muy burda, entradas y salidas desde la sociedad, lo cultural, hasta lo individual, y el individuo también aportando desde su individualidad al espectro sociocultural, ¿no? Exactamente. Y vuelvo a repetir, no porque sea un complejo holístico, digamos, un sistema flexible, mudable, en que la experiencia del niño se hibrida con el ambiente, deja de ser sociocultural, porque el origen continúa siendo cultural, y teniendo cultural en amplio espectro. Eso es lo relevante. La cultura aquí es mucho más rica, la experiencia, yo diría, la experiencia cultural es mucho más rica, más flexible, y tiene una incorporación no solo cognitiva, sino también emocional. Entonces, esa idea más holística, más integral, queda clara en esta perspectiva de Peretzivani, pero siempre con un origen sociocultural. Sí, y de ahí que ya al final del desarrollo de la vida de Vygotsky, él hiciera mención de las emociones como un elemento fundamental en esta unidad, porque pareciera desde la perspectiva instrumental que el ser humano no tiene emociones, que es una especie como de máquina que solo responde a esta relación entre lo interpsicológico, intrapsicológico, la zona de desarrollo próximo, la zona de desarrollo potencial, etcétera. Y queda bastante ordenado que, por ejemplo, en el caso de la psicología de la educación, habría que disponer de estas categorías, de estos conceptos para poder armar una clase, pero olvidamos la mayor parte del tiempo, los docentes, que ese sujeto, esa persona en lo individual, ese hombre y esa mujer, tienen algo que decir. Y ese decir corresponde también al movimiento histórico que les toca vivir, y ese algo que decir también está enganchado a las emociones, y que bueno, desgraciadamente Vygotsky ya no puede continuar y que nosotros tenemos que ir interpretando. Por ejemplo, en el caso de la estancia postdoctoral que estuviste haciendo en la Universidad de Brasilia, pues ya nos comentarás más esto a detalle ahorita en unos minutitos, porque si ya vamos de cierre en la entrevista, pues esta experiencia que tuviste con este investigador enorme con el que tuviste la oportunidad de trabajar. Ok. ¿Cuántos minutos tenemos, Luis? Mira, tenemos ya para cerrar unos 6, 7 minutos. Perfecto. Bueno, lo que es relevante en este caso, y has tratado un tema muy claro, es el tema en este caso del mecanicismo.
al fin y al cabo, en gran parte de lo que sería el desarrollo de la psicología soviética, durante mucho tiempo se entendía el aprendizaje de forma muy mecánica. Entonces, ¿qué sucedía? Que al fin y al cabo los procesos solo incorporaban la construcción cognitiva aparentemente desde fuera hacia adentro, ¿no? Y la parte emocional quedaba de lado. Pero diría más, Vygotsky insinuó, Perzivani es una insinuación, no es una construcción sólida, es una insinuación de que aquí había un camino hacia desarrollar. Y es lo que tú de alguna manera también destacabas con investigadores que después se han incorporado a lo que es este planteamiento. Es decir, hablamos de mi experiencia en Brasil, en Brasilia, en la Universidad de Brasilia, con González Rey, con Fernando González Rey. Él es en este caso, psicólogo, era un psicólogo cubano grande, eminente, que también estudió en la Unión Soviética. Pero precedente a él estudió con Lidia Bozovich, que fue una de las primeras que incorporó y trabajó toda la perspectiva de la personalidad con el concepto de Perzivani. Entonces fue la primera que lo empezó a recuperar en un contexto tan complicado en que la teoría de la actividad era homogénea. Entonces, algunas de las características que poco a poco se fueron solidificando en relación a Perzivani ha tenido diferentes caminos. Y uno ha sido el de la teoría de la subjetividad, pero no el único. Hay gentes como Beresov, por ejemplo, que continúan entendiendo que el concepto de Perzivani es válido en su construcción y en su ontología, y lo desarrollan sus avances hasta aquí. González Rey entendió que es necesaria una nueva ontología, un planteamiento diferente para superar quizá esa perspectiva más determinista, ¿no? Y yo diría más, lo que nos está planteando Perzivani no solamente es la incorporación, que también, de las experiencias emocionales, no solamente la incorporación de elementos de creatividad, no solamente la incorporación de elementos como la fantasía, no solamente la incorporación de la voz, en este caso del sujeto dentro de su propia construcción de la psique o de la consciencia, sino es el componente autogenerador. Y esto es imprescindible. La autogeneración por parte del sujeto de propios caminos hacia dónde desarrollarse, eso hasta ahora no se había planteado. Y choca frontalmente con una ontología que tiene dentro de su construcción la idea más, digamos, en que se puede determinar desde fuera la construcción social de la persona. Entonces, esto también rompe contra nuestra perspectiva como psicólogos, porque al fin y al cabo la decisión última de esta construcción la tiene el alumno a partir de sus experiencias de vida. Incluso muchas veces no es consciente. Sí, sí. Mira, pues justamente creo que este último comentario que haces daría pie a un segundo video para poder aclarar la riqueza enorme que tiene esta idea de la, no sé, corrígeme si me equivoco, yo diría la autodeterminación, la autoconstrucción del sujeto, es decir, yo tengo una perspectiva de mí mismo, de mí misma, y la proyecto en todas las actividades que hago y voy logrando un proyecto de vida, ¿no? Que es justamente... Sí, exactamente. Sí, es autoconstrucción y autoconocimiento del propio sujeto. Una de las líneas, por ejemplo, la desarrolla González Rey, hay muchas otras desde la perspectiva de orientación sociocultural. Y mira, ahí permíteme cerrar finalmente esta primera entrevista, porque el tiempo es implacable, ya vamos a cumplir un buen rato aquí. Por supuesto. La idea de que nuestros estudiantes, tanto de la UNAM, la Universidad de Girona, de otras universidades que les interese este video, puedan llevarse este aprendizaje, que yo creo que es el más importante, la posibilidad que tenemos de construir lo que queremos ser y irlo logrando en base, obviamente, a trabajo, a perseverancia, a objetivos, etcétera, etcétera. Pero finalmente lo que pretendo comunicar es que además en los tiempos que estamos viviendo de pandemia y toda esta crisis enorme que nos ha tocado vivir, es que finalmente es en la juventud donde debe haber la potencia para poder hacer frente a lo que viene, ¿no? Que también espero poderlo abordar en otro video, en otro momento, porque muchos de los sentidos de lo que hasta ahora veníamos creyendo que era la realidad, que era lo normal, pues se han visto cuestionados, ¿no? Y es ahí donde el individuo, y también en este juego ida y vuelta entre la comunidad, lo social y el individuo, pues finalmente es donde encontraremos las respuestas tan importantes que necesitamos hacia el futuro.
Doctor David, te agradezco mucho tu participación. Por favor, déjanos un último mensaje antes de cerrar. Mi último mensaje es que, bueno, lo dejabas muy claro, ¿no? En una situación de incertidumbre, en una situación que incluso en que no hay valores fijos y todo es muy flexible y mutable, como psicólogos críticos, como psicólogos comprometidos, yo creo que desde la teoría sociocultural incluso, desde la resignificación de la teoría sociocultural, puede ser un buen engranaje para construir posibilidades y alternativas posibles. Bien. Pues muchas gracias a todas, a todos los que se han tomado un tiempo para detenerse en este video. Les vuelvo a reiterar que el objetivo de Docencia Creativa es generar contenido de acceso libre para la innovación y cambio educativo que requiere urgentemente todos nuestros contextos hispanoamericanos y en otras latitudes del mundo. Nos despedimos. Gracias, David. Que estés muy bien. Hasta la próxima. Un abrazo, que vaya muy bien. Un abrazo.